Amigos y amigas de la cabina deportiva, bienvenidos nuevamente a nuestro podcast A Inside, acá donde vamos a conocer a todos nuestros deportistas a lo largo y ancho del territorio ecuatoriano y sobre todo a esa gente que ha dado mucho por nuestro país. Aquí van a conocer su historia, gracias también a ECU Radio 593 y a Comunícate Ecuador. Mi nombre es Edison Paucar y les doy bienvenida a este podcast. Sin antes mencionarles que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube y también compartir este contenido que es muy valioso. Hoy tenemos a un gran invitado, una gloria del deporte ecuatoriano, campeón múltiples veces a nivel mundial, así que es un placer contar el día de hoy acá en Inside con el señor Beber Espinosa. Beber, ¿cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación y siempre pues presto a estas lindas charlas que se da del deporte y de la vida. A usted sí ya le gustan las cámaras, ya está acostumbrado al tema de cámaras y salir en medio. Sí, la larga trayectoria deportiva, siempre las entrevistas, entonces ya como que se fueron los nervios. Incluso estuvo bailando, pues. Sí, estuve en este ya con programa. eso sale todos los nervios ya. De bailamos, sí, estuvo muy difícil, pero muy linda experiencia. Sin duda, hablar de Beber Espinosa es hablar de uno de los que ha forjado en la historia de los deportes de combate, de los que quizás abrió la puerta para que hoy conozcamos a muchos de los boxeadores actualmente, de la gente que practica kickboxing, incluso de los propios que están inmersos en las artes marciales mixtas, Michael Morales, Chito Vera, porque antes acá se hacían estas peleas de artes marciales mixtas, no se conocía quizás ya con ese nombre en sí, pero ahí era un mundo muy diferente al que conocemos, así que es un placer tenerlo acá, Bebe. Arranquemos, como se dice, con su historia de vida, cómo nace, dónde nace Beber Espinosa, el tema también de en qué localidad comenzó a forjar su carrera. Bueno, Beber Espinosa nace en un pueblito de la zona de Intac llamado Vacas Galindo, ¿no? Una tierra hermosa, un pueblo lindo, y nazco de una familia humilde, pobres. Y bueno, pues éramos 11 hermanos, mi mamacita, una madre muy linda, muy cariñosa, muy trabajadora. Y yo de ver el sufrimiento de ella, dije, bueno, pues voy a hacer algo a ver si puedo ayudarle a mi madre y a mi padre. Y entonces me vino a la idea el deporte, y como yo era grande, fuerte, dije, qué mejor como ahora. Sí, qué mejor que el deporte de los puños, ¿no? Entonces me dediqué al boxeo y al kickboxing. Fue muy interesante también decir el tema de 11 hermanos. ¿Cómo era la dinámica con 11 hermanos? Muy lindo. O sea, que no se olvidaba ningún nombre. No, muy lindo, una familia muy grande. Ahora incluso pasamos de los 150 ya con nietos de mis padres, bisnietos. Y muy bonito, una familia muy unida, hermanos muy lindos, con valores increíbles, trabajadores, honrados, honestos, que me enseñaban siempre a mí que yo era el último. Imagínese, el mimado de todos. Entonces me enseñaron a trabajar, me enseñaron a respetar, a ser honesto, ser una persona disciplinada, una persona que cuando haga algo lo haga bien o mejor no lo haga. Eso siempre mi familia, mis hermanos, mis padres estuvieron inculcándome esos valores desde muy pequeño. ¿Tenía dificultades en su familia, carencias que quizás por ahí le marcaban algo? Sí, mucho. Dificultades en la vida diaria, que de repente no había las cosas, ¿no?, que se necesitaba. Éramos tantos que mi papacito no avanzaba a conseguir para todos y siempre había necesidades. Y eso, pues, por una parte digo ahora que después de toda la trayectoria deportiva que me fue muy bien, les cuento a mis hijos, les digo, pero me sirvió en algo tener necesidades para poder llegar a donde llegué deportivamente. Quizás esas necesidades te dan a ti algún aliento extra, quizás alguna motivación, porque mucha gente puede quedarse con eso, ¿no? Ah, me falta esto, por eso no hago, no soy deportista de élite, pero quizás otros pueden asumir esa necesidad como inspiración para decir, bueno, me falta esto, pero voy a hacer todo para conseguirlo. Sí, yo tengo una historia muy linda en base a esto, ¿no? Viajo a mi tierra, INTA, y mi padre tenía que hacer un sembrío en la playa, al frente de la casa en el río. Y él no tenía para pagar, necesitaba 3
en ese entonces se decía peones, ¿no? 3 trabajadores de agricultura. En ese entonces, perdón, yo estuve de guardaespaldas del alcalde de los bancos, porque yo trabajé mucho de seguridad. Y yo fui el primer ecuatoriano que me atreví a pelear en jaula. Una historia muy linda. Van a los bancos. Oye, Weber, van a hacer el Ultimate Fighting, se llamaba en ese entonces, en Quito. El Coliseo Rumiñahui, y hay un canadiense inmenso, grandote, que solo tú puedes aguantarle a este tipo. Entonces yo digo, ¿cuánto hay de premio? Entonces el primer lugar era, me acuerdo, 6 millones. Y el segundo lugar, 4 millones de sucres, que era muchísimo dinero. Le digo al alcalde, yo peleo. Y peleé, quedé segundo, me ganó el canadiense, muy bueno. En ese entonces se hacía 4 o 5 peleas a la vez, en la misma noche para llegar a la final. Yo hice 4 peleas con el canadiense, quinta. Como un circuito más o menos. Eso, chuta, y le metí una paliza al canadiense, le rompí toda la cara, pero el tipo muy valiente, muy bueno, aguantó el castigo hasta que nos fuimos al piso. Y esa era mi debilidad, porque yo no sabía piso, yo era boxeador y kickboxista. Durante estuvimos de pie, le metí una paliza. Fuimos al piso y se le hizo muy fácil a él ganarme, y me ganó bien ganado, con una palanca al brazo. Entonces fue lindo, conseguí los 4 millones de sucres, le ayudé a mi padre, hice otras cosas, y esa experiencia fue muy linda para mí, ¿no? Que por medio de las peleas, del deporte, yo podía siempre sustentar las necesidades de mis padres. Y ahí justamente con sus papás, ¿cómo era la dinámica de decir, bueno, me gustan los golpes, me gusta la violencia? Porque quizás hay ese estigma dentro de los deportes de contacto, ¿no? Uno solo se queda con los rostros ensangrentados, con lleno de moretones, con cortes, y no ven quizás la otra, que es la disciplina que hay dentro del deporte. Chuta, verá que en ese sentido mi padre era un negro muy regio, un negro muy fuerte de carácter. Mi madre también una negra muy valiente. Ellos lo único que me decían, mijito, que te vaya bien, te damos las bendiciones, sabemos que vas a ganar, eres bueno, eres fuerte. Me daban esos ánimos siempre de aliento. Nunca me decía mi mamá, no, cuidado, te van a romper la cara. Chuta, ¿y qué va a pasar si te pasa algo? Nunca. Ellos siempre estuvieron dándome solo palabras de aliento, de ánimos, y que yo podía y que yo iba a ganar, y que el otro contrincante, cuando había, me acuerdo, los Juegos Bolivarianos, Juegos Sudamericanos de boxeo, Juegos Panamericanos, mi papá me decía, tú eres el mejor de todos, les vas a ganar. Y yo iba con eso en la mente, ¿verdad? Y ganaba. Y quizás eso te daba más seguridad que... Porque hay otros que te dicen, no, cuidarás, protégete, y como que ya te baja un poco la moral. Quizás por ahí las palabras forjaban un escudo quizás adicional. Sí, mi padre me decía, mira, yo sin entrenar, a mí me decían Valladares, me dice, porque le decían de apodo Valladares a mi padre. Y yo le digo, ¿por qué te decían Valladares? Dice, porque yo era bueno para pegarme en la calle, siempre había problemas, nunca me dejé ganar de nadie, me pusieron de apodo Valladares. Y tú que has entrenado, dice, cuidado te dejes ganar, tú tienes que ganar siempre. Y así era la dinámica con mis padres. En honor a Jaime el Chico de Oro Valladares. Sí, en honor a Valladares le pusieron el apodo de Valladares a mi padre por pelear en la calle bastante. La verdad que hablar del Chico de Oro es hablar de mucho, porque llenaba la plaza de toros. Yo le conocí en persona, yo me iba justo a los Juegos Bolivarianos de Ambato en el 2001 que hicieron acá en el Ecuador, y les llevaron a que nos den una charla de motivación. Todavía vivía Jaime Valladares, Eugenio Espinosa, Daniel Guanín, fue Petizo Sánchez, Alamiro Montalvo. Y yo nunca les había visto pelear porque yo soy mucho más joven que ellos. Pero verles ahí, tenerles ahí era lindo. Y no sé por qué ellos se enfocaban mucho en mí. O sea, siempre era dirigiéndose a mí. Weber. Yo decía, ¿por qué si somos 11 boxeadores? Somos 11 de la selección. Y ellos decían, Weber, tú eres peso pesado, eres grande, tienes un cuerpo súper atlético, tienes un biotipo perfecto, no eres ni tan grande ni eres pequeño, eres justo ahí para un peso súper pesado. Ten mucho cuidado, en tu peso pegan fuerte. Y siempre esas palabras de ellos, ¿no? Y vas a llegar lejos porque boxeas bien, tienes mucha disciplina. Entonces era muy bonito las charlas de motivación de estos tremendos peleadores como fueron Alamiro, Jaime, el otro que Ramiro Bolaños, Nelson Bolaños,
Daniel Guanín, Petizo Sánchez, tremendos boxeadores. Y usted ya recibir de las palabras de ellos, o sea, ¿cómo le hacían sentir? Bien, me hacía sentir bien porque ahí yo me convencía que sí era bueno, porque ellos me decían, te hemos visto, Weber, pelear, peleas muy bien, eres muy rápido para tu peso, te mueves muy bien, haces muy bien desplazamiento de piernas, porque en los super pesados siempre se pelea parado, pero yo me gustaba moverme mucho y hacer combinaciones largas de golpes, ¿no? Por ejemplo, yo hacía 3, 4 golpes, 3, 4, 5 golpes, y en los pesos pesados es muy difícil ver ese boxeador. Los boxeadores de peso pesado son 2, 3 golpes con fuerza, con potencia. Yo siempre me gustaba boxear, me gustaba hacer combinaciones que hacerle ver lindo al boxeo, porque el boxeo es muy bonito cuando uno tiene una buena técnica. Claro, y cuando uno ya conoce todo, deja de ver quizás el lado violento y comienza a ver, si lo puedo decir así, estético, de cómo son los movimientos, la técnica que tiene el boxeador, el movimiento de cintura, de cabeza, son cosas admirables. El nombre Weber, ¿cómo le ponen ese nombre? Es linda la historia. Mi padre fue trabajador oficial de esta gente que vinieron a construir la línea del ferrocarril de Ibarra a San Lorenzo. Y entonces ahí ha habido un gringo de nombre Weber, otro gringo de nombre Dubá, otro Peter, otro Badías. Entonces mi padre, pequeño, ¿no? Ha dicho, cuando yo me case voy a ponerles estos nombres. ¿Sí? Entonces yo tengo un hermano que se llama Petar, tengo otro que se llama Badías, y los otros son nombres normales, un Valdemar, Carlos. Y entonces ya ha puesto los nombres a todos, ¿no? Y le faltaba Weber Dubá. Y nace una hermana mía que es mayor para mí con 5 años. Entonces ellos han pensado que ella era la última, que ya no tenían más. Entonces dice mi papá, chuta, me faltó el Weber Dubá. Cuando en eso, mi madre se queda embarazada. Y justo de yo, ¿no? Y nazco y me pone los 2 nombres que le faltaban, Weber Dubá. Y de ahí nace el nombre de Weber Dubá. Le gusta ese nombre porque es muy particular, ¿no? Me encanta, es como que marca mucho. Me encanta ese nombre, me fascina. Porque cuando yo siempre iba a renovar mi cédula o a hacer cualquier papel, ¿no? Entonces las chicas que estaban en las cajas, Weber Dubá, qué lindo nombre, sí puedo ponerle a mi hijo cuando tenga un hijo. Claro, ya anotaban mi nombre. Yo pensé que le iba a decir cuando tenga un hijo con usted. No. Pero la suerte que hasta hoy no he escuchado. Otro Weber. El único, mis hijos, el Christopher es Christopher Dubá, y Josué Jr., que es Weber Jr., ¿no? Weber Josué. Los 2, pero no he oído en gente particular que esté fuera de mi familia con mis nombres. Sí, por eso decía qué raro cómo habrá sido la historia de ponerle Weber, porque uno quizás encuentra historias de que el abuelito, sí, cosas así, pero acá muy, muy anecdótico eso. Su infancia, Weber, ¿cómo fue? ¿Cómo recuerda a estas alturas de su vida la infancia que tuvo allá? Tuve una infancia muy hermosa, en gente de clase baja, pero linda. Hoy que soy grande, ya un hombre completo, me doy cuenta que gozamos mucho de nuestra infancia. Yo era un niño que no me cohibía de nada, ni mis padres me cuidaban tanto, ¿no? Yo montaba a caballo ya de 7, 8 años, iba solo a la tienda, cruzaba ríos, pero claro, obviamente por un puente, pero era peligroso porque era niño. Pero jamás mi padre era atrás, cuidado, va a pasarle algo, no. Nosotros ampliamente íbamos por los huertos, encontrábamos el guineo maduro, comíamos de la mata, papaya, sandía. Y entonces me doy cuenta ahora que era una infancia hermosa, una infancia que tal vez yo, si Dios me diera la oportunidad de nacer, volvería a repetir. Querría tener la misma infancia que tuve. Y ahora a comparación de la infancia que están teniendo sus hijos o que tuvieron la mayoría, ¿cómo ves esas diferencias que hay de ese Weber de pequeño ahora el Weber ya como padre? Sí, hay mucha diferencia porque mis hijos nacieron acá en Quito, crecieron igual, no tan ya bien económicamente, pero sí algo que ya no tuvieron las necesidades mías. Y ellos ya pues acá en Quito con mucho cuidado, sin poder salir a correr ampliamente en el campo. Yo, imagínense, me crecí
tomando agua de un río. Nunca tomé agua potable mientras fui niño, hasta los 12, 13 años que salí acá a Quito. Ese es el secreto, creo, ¿no? Sí, sí, yo tomé agua, me crié con el agua del río Intag, por eso amo ese río, yo adoro ese río. Y nunca me pasó nada, nunca me enfermé, porque dicen que tomar cualquier agua, que nosotros nunca nos enfermamos. Y una infancia muy linda, muy hermosa, que lo llevo siempre dentro de mi corazón y mi mente. La educación allá, Weber, ¿cómo era? Linda, linda. Yo comencé, ahí en ese entonces no había kinder, no había escuela de iniciación, nada. Fui de primer grado, segundo, tercero, cuarto, hasta sexto. Luego ya salí acá, luego seguí estudiando. Recién hace unos 15 días me gradué de bachiller. Voy a seguir estudiando, quiero sacar tecnología deportiva o licenciatura física, porque dicen que la edad no es impedimento para uno prepararse intelectualmente, y yo quiero tener un título de tercer nivel y pues lo voy a lograr. ¿Era difícil en ese momento, por ejemplo, por la dinámica que hay de pensar que quizás estudiando algo puedes sacar adelante a tu familia? ¿O no era así? Porque muchos en ese entonces elegían, no. En ese entonces no. En ese entonces los negros de allá de mi tierra, yo era muy bueno para estudiar, muy inteligente. Y el profesor mío, le mando un saludo grande, profesor Antonio Lita y Anita Tabango, fueron los últimos profesores que yo me gradué ya como salí de la primaria, de sexto grado. Entonces, él le dice a mi padre, le dice, Eusebio, le dice, ¿por qué no le mandas al colegio a Weber? Weber es muy inteligente. Le va a ir bien, déjale que estudie. ¿Y sabe qué le dijo mi papá? ¿Qué le dijo? Ay, le dice, mi señor profesor, así les decían, mi señor profesor, el Weber ya está graduado y le está esperando ya los materiales que es para que él siga adelante. ¿Y cuáles son, Eusebio? Vea, le dice, ahí está la palita y el machete. Para que siga ahí con Claro, apoyando a la y familia. yo le ayudé a trabajar mucho a mi padre, imagínese, desde los 11 años. Trabajaba frijol, yuca, plátano, sembraba camote, sembraba yuca, mandarina, naranja, todo eso se da en mi tierra, aguacate, teníamos una chirimoya hermosa, guanábana, guava, pepinillo, tomate riñón, guayaba, guayabilla, cultivábamos todo. Y yo le ayudaba pequeñito a mi padre, y también parece que eso me hizo fuerte para el boxeo. Correcto, por lo que decía, ¿no? Usted solo de una patada ya quebraba Sí, también. salí muy bueno para estos deportes, oiga, dotado, nací para esto, porque yo primero comencé con el kickboxing y mi profesor nunca fue egoísta. El kickboxing no es un deporte olímpico y por ende no apoyan económicamente. Entonces el profesor mío, el profesor Víctor Hugo Hurtado, finadito, él me dice, Weber, tú eres muy bueno, busquemos un deporte que te ayude económicamente para que ayudes a tu familia. Y él me llevó a la Tola, donde mi profesor Segundo Chango. Por acá cerquita, ¿no? Sí, y comencé en el boxeo y me fue muy bien. Y claro, a los 2 años yo ya fui seleccionado del Ecuador. Y ya gané mi mensual hasta el día en que me retiré del boxeo. Y gracias a Dios, por mis logros deportivos, avancé a lograr esta bendita, le digo yo, ¿no? Pensión vitalicia, que es muy buena. Weber, usted sale de su tierra. Después de esto, de lo que dice, se gradúa, pero ¿cómo es la decisión para un adolescente saliendo de ser niño adolescente a decir, bueno, me voy a la gran capital, a la gran ciudad para buscar mejorar incluso por el tema económico en su Tuve una familia? persona que me ayudó mucho, esposo de una hermana mía, que fue a hacer el PIDI allá de la mano de mi hermana, y él me conoció, ¿no? Y me mira, me dice, wow, dice, Weber, qué cuerpazo que tienes, eres inmenso. ¿Por qué no sales a la ciudad, sigues algún deporte? Él fue el que me ayudó mucho también, porque yo salí a vivir en su casa, la casa de él y de mi hermana, y ellos me ayudaban. Imagínense que yo, para ganarme un dinero, porque yo era muy muchacho y no me daban trabajo, yo lavaba ropa de mi hermana, de mi cuñado, y ellos me pagaban 5 sucres, me daban 4 sucres. Yo tenía para allá el pasaje para irme a entrenar. Entonces fue cosas muy lindas que pasé. Luego conocí unos señores de la casa de donde trabajaban mis hermanas de empleadas domésticas, señor Patricio Toro
Y la esposa que tenía un restaurante, ella me comenzó a llevarme al mercado, a ayudarle a comprar las cosas que necesitaba. Y como compañía nomás, y por eso me pagaba. Y así surgí, fui creciendo hasta cuando ya me fue bien en el deporte. Y el acercamiento con el boxeo, ¿qué dice? ¿Cómo tiene ese primer llamado ya al boxeo neto? Porque quizás, como decía, empieza con el kickboxing, ya tiene una noción de qué es el boxeo, pero que comience a gustarle y a que le comience a apasionar y que esa sangre corra por sus venas. Verá que el recibimiento para mí fue fatal, porque en ese entonces había este gran boxeador que era el primer medallista de medalla de plata panamericano de juegos, Thomson García. Entonces Thomson García pesaba 91 kilos, yo más de 91. Y los topes, el recibimiento fue con Thomson. Me metió una paliza. Y ahí yo me di cuenta que yo no sabía boxear. Yo creía que sé boxear, pero no había sabido. Y entonces el profesor Chango me dice, no te preocupes, me dice, no te pongas triste por lo que te ganó Thomson. Thomson es un boxeador que está ya años en la selección. Probado ya. Es un boxeador ya maduro, técnicamente y con experiencia. Tú vas a aprender y algún rato te vas a desquitar. Y dicho y hecho, verá, pasó el tiempo y hacíamos topes. Y Thomson era un negro muy pintón, le gustaba vestirse súper bien y andar. Y yo le golpeaba la cara y se iba al espejo a verse si no está hinchado y todo. Era un negro que los boxeadores también muchísimo. Vanidosos, ¿no? Sí, porque al sí, final sí. de cuentas es imagen ahora también. Sí, así es. Ajá. ¿Usted también salió vanidoso, no? Yo incluso ni me fijaba si es que me han golpeado, no. Solo sentía así haber hinchado los ojos, los labios reventado, la nariz hecho pedazos. Pero yo decía, yo escogí esto y así me haga pedazos que estoy en el boxeo. Tengo que dañarme la cara. No era vanidoso con mi cara. Quizás en ese momento pensaba por qué no seguir estudiando o estaba netamente enfocado y quizás no le prestaba mayor atención. atención. Que nunca pensé en eso. Yo siempre, cuando ya me metí al boxeo, peor cuando ya estuve en la selección, me metí a fondo y pensaba siempre llegar lejos en el boxeo, llegar lejos, pero no me olvidaba y ni descartaba seguir estudiando después. Pero sí, esos momentos yo dije, ahora me voy a enfocar en el box, nada más. Es que quizás ahí en esos tiempos era más difícil, ¿no? Sí, tratar de manejar las dos cosas. Sí, era difícil porque nosotros no es como ahora que la selección de boxeo van a sus casas, van a entrenar a sus casas. Nosotros no. Nosotros nos concentrábamos 3, 4 meses viviendo en la TOL, en el gimnasio. Yo viví también años ahí debajo del Coliseo Rumiñahui, en las habitaciones deportivas. Entonces teníamos una disciplina tremenda, nos cuidaban mucho, por eso también yo digo, ha de ser que llegamos a tener buenos logros. Y fue una época muy buena para el boxeo, incluso muy buena. A nivel profesional habían carteleras. Mucho mejor la época boxeo. dorada, ¿no? En ese entonces, cuando yo estuve en la fama del boxeo amateur, estaba sonadísimo Segundo Mercado, había César Singo, había el Ganchoso, Paquito Padilla que se lanzó a profesional. Había muchos boxeadores, bueno, había un Angulo, no me acuerdo el apellido, era muy bueno, el muchacho salió fuera, había Rodolfo Vega y muchos boxeadores que eran muy buenos. Es una época, ¿y la gente cómo recibía el boxeo? Lindo, la gente le encantaba. Yo una vez hice una pelea en amateur, en una velada boxística profesional en el Julio César Hidalgo. Peleé con el que es hoy presidente de la Federación Ecuatoriana de Boxeo, Eduardo Beltrán. Y la gente gritaba cuando salíamos. Nos querían mucho porque éramos buenos y éramos unos jóvenes muy educados, muy educados. Yo eso sí recalco siempre. Nosotros no era de los tipos que porque sabíamos pelear andábamos pegando a la gente o metiéndonos así a lugares malos y hacer problema. Nosotros nunca éramos súper centrados. Por eso la gente nos quería mucho. Y quizás es lo que falta ahora, Sí. para ver coliseos llenos, porque hay mucha gente que, no sé si también las comodidades que hay ahora que puedes ver eventos a través de la televisión, pero también creo que desde esa parte de fanáticos ya no se ve un boxeo como tú dices.
estos boxeadores son buenos, o sea, se van a dar, van a brindar espectáculos. Sí, sí. Hay pocas peleas que sí falta. Hay unos pocos que sí lo hacen, ¿no? Hay peleadores que sí se entregan. Por ejemplo, a mí me encanta cómo pelea Gudiño. La Pantera. La Pantera Gudiño. Ese chico si sigue adelante y se enfoca, se pone disciplinado, va a llegar muy lejos. Me encanta cómo pelea ese muchacho. Se entrega, es macho, le golpean, se ríe. Y boxeadores así es lo que se necesita, ¿no? Para que den un buen espectáculo. ¿Usted tenía un sobrenombre? Dinamita, me decían. Dinamita. Sí, ese sobrenombre me pusieron en los Juegos Sudamericanos de Brasil, ¿no? Porque yo me tocó la final con el brasilero, Viratan Acosta, un buen boxeador, bueno, y me estaba ganando, y en el último asalto Dios me ayudó a darle un uppercut en la mandíbula y le noqueé. Y ahí me pusieron cuando yo llegué acá al Ecuador, ya en todos los diarios era Dinamita en el cuadrilátero. Y ya verse en los periódicos, ver las entrevistas, los reportajes que hacían de usted, de decir de lo que pasó a ser negrito de Vacas de Galindo a ser acá ya alguien conocido. Sí, era muy lindo. Yo incluso fui una persona que cuidé mucho mis recortes de periódico, entrevistas, tengo grabado muchas, tengo empapelado mi gimnasio de los recortes de los, en ese entonces, El Comercio, el diario La Hora, El Hoy, había otro, El Extra. Entonces, de todos esos tengo muchos recortes que les guardé y les puse en cuadro, y eso está ahí palpando mi trayectoria deportiva. Si alguien no sabe de Weber, usted le muestre. Ahí entra y conoce todos los anécdotas de Weber deportivamente. Weber, hablando del tema de la selección nacional, que yo digo, creo que es una de las cosas más bellas que te puede dar el deporte y haber nacido en un país, representar a todo el pueblo, a representar a su localidad, representar a su provincia, pero después representar a su país, creo que debe ser de una de las mejores sensaciones de la vida. Es una sensación, le digo, que es inexplicable. Yo, por ejemplo, cuando a mí me dijeron, el profesor Segundo Chango me dijo, Weber, estás dentro de la preselección. Vamos a entrenar, tienes que eliminarte con los otros de tu peso. Si ganas, entras a la selección. Yo no dormía, porque yo les vi puestos a los otros los uniformes, una cosa maravillosa. Y cuando entré a la selección fue hermoso y me mantuve muchos años y nadie me sacó de la selección hasta cuando yo me retiré. Yo me retiré por la edad en el 2005, que fue los Juegos Bolivarianos en Arequipa, en Colombia. En la Armenia. La Armenia en Colombia fue los Juegos Bolivarianos del 2005. Y fuimos y fui el único que saqué medalla de oro, ¿no? Entonces y habiendo tremendos boxeadores, había boxeadores a decir casi mejores que mí, ¿no? Diego Chango, Chibolo, Walter Tadeo, había Taiso, un chiquito que era qué boxeador. Taiso, había otro muy bueno, el mismo Eduardo Beltrán. Había el Medina, que eran de Zamora. Muy buenos, pero no, de repente no tenían esa... No era el día de ellos en la competencia. No era el momento. Sacaban plata, bronce. Y en las entrevistas le decían al profesor Chango, profesor, ¿y Weber? ¿Qué pronóstico para Weber? Entonces él decía, no, Weber es un boxeador viejo, un boxeador que mucha experiencia, va a dar una buena un buen espectáculo, una buena presentación, va a dejar muy en alto el honor del país, pero nunca no decía que voy a sacar oro. Entonces yo, como le tenía tanta confianza, salíamos, le decía, profesor, ¿por qué no dices que voy a sacar oro? Yo voy a sacar oro. Y no, muchacho, me decía, no es fácil, hay que hacerlo y después hablar. Él era un hombre, un hombre muy correcto, muy correcto. Entonces fue la sensación linda que saqué oro, y todos los colombianos, cuando yo gané, chuta, decían, el único que representó a su país, y muy bien, porque me pegué una pelea como nunca, ¿verdad? Peleé con un venezolano que era muy bueno, Johnny Molina. Él está peleando hasta ahora también en profesional.
un peleón, dimos un espectáculo hermoso y le gané ampliamente y pues ahí fue mi retiro con una medalla de oro de Juegos Bolivarianos. Para retirarse a lo grande. Sí, me fue muy bien. Weber, en el tema de que decía de ser llamado a la selección, ¿cómo fue contarle a su familia? ¿Cómo seguía ponerse la camiseta del país, de la selección de un país? ¿Cómo eran esos momentos? Chuta, fue hermoso, ¿verdad? Porque yo fui uniformado ya a mi casa. O sea, no le contó antes. No les conté y fui con el uniforme y todos de Ecuador atrás en la espalda. Oye, me dice, ¿qué? ¿Estás ya en la selección? Sí, entré a la selección. Ahora sí ya voy a comenzar a viajar afuera, voy a comenzar, chuta, mi familia felices. Y yo ahora les digo a mis alumnos, les digo, miren, les digo, el deportista nunca tiene que enfocarse en hacer dinero, en hacerse millonarios, porque piensan que entran al boxeo a ganar millones como gana Mayweather. Canelo. Les digo, ustedes lo que tienen que aspirar a entrar a la selección, a hacer quedar bien al país, es lo más lindo y eso no tiene precio, les digo, que les canten el himno nacional a ustedes solitos, pero cuando sacan oro, porque si no sacan oro nunca les van a cantar el himno nacional. Entonces yo en boxeo tuve en muchas ocasiones que me cantaron el himno nacional para mí solito y créase que ese momento que se entonaba el himno nacional, chuta, yo me transformaba en otra persona, qué bestia, decía, Dios mío, ¿hasta dónde he llegado? Porque para mí, yo soy un ecuatoriano que soy muy patriótico, amo mi país, adoro, y entonces para mí es tan sagrado el himno nacional como la bandera, como el escudo. Entonces cuando a mí me cantaban, créase que pucha, se me hacía la piel de gallina. Se me hacía la piel de gallina y se me querían ir las lágrimas cada que me cantaban el himno nacional. Es que creo que, como usted dice, que seas el único al que le ponen el himno cuando estás de visitante, creo que va a ser lo más icónico quizás del momento. Imagínese lo que es ganarse que le canten el himno nacional de un país para uno solito. Yo digo, como deportista, para mí eso fue muy grande. Y también económicamente me ayudaron mucho. Yo nunca he sido ni he de ser de los deportistas que digo que nunca me han apoyado, que aquí en el Ecuador no apoyan. Ecuador es uno de los países que más apoya el deporte dentro de Sudamérica. Claro que hay deportistas que no aprovechan, después se retiran, no tienen nada, dicen, es que nunca me apoyaron. Eso es mentira. Imagínese a mí, cuando yo ya fui seleccionado del país, yo ganaba $2,040, que era muchísimo dinero. Entonces eso me daba mensualmente Comité Olímpico y la Concentración Deportiva de Pichincha. Era un sueldo para yo vivir como rey. Entonces yo pude ayudar mucho a mi familia, a mi madre, a mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinos. Y ahora tengo la satisfacción tan grande que siempre estuve ahí en los problemas que tuvieron mi familia, más mi madre fue como ser mi hija. Yo les mantuve a mi padre y a mi madre desde los 13 años, hasta que murió mi madre hace 2 años, murió de 101 años. Le di todo y me quedé con esa satisfacción tan hermosa que tal vez si no me hacía deportista no lo hubiera podido hacer. Claro, y creo que lo mejor en la vida es devolver a los padres todo lo que ellos hicieron. Porque uno quizás de pequeño no imagina la magnitud que es sostener una familia. Yo siempre iba cada 8 a verle a mi madre, porque vivía acá en Quito. Y ya viejita, yo le sentía triste, ¿no? Triste. Le decía, ¿por qué está triste, mamá? Decía, mijito, y ahora usted, decía, usted es el único que me está dando y dando. Los otros sí me ayudan, pero no como usted, porque todos mis hermanos le han ayudado a mi madre. No he sido solo yo, pero era yo el que estaba siempre ahí para todo. Entonces yo le decía a mami, le decía, yo puedo darle todo lo que tengo a usted. Y ni así yo le devuelvo lo que usted me ha dado la vida, lo que usted me ha criado. Y me ha dado unos valores hermosos. Usted me ha enseñado a ser respetuoso, a ser honesto, a ser trabajador, a no meterme nunca en problemas, a ser una persona súper correcta. Eso se debe a los padres, porque yo eso les digo a mis hijos. En la universidad no enseñan eso, en el colegio no, en la escuela no. Ellos lo que le enseñan a uno a ser educado, pero ser educado con ser respetuoso es muy diferente, ¿eh? El respeto le enseñan sus padres. Nosotros, por ejemplo, llegaban gente mayor a nuestra casa. Nosotros era sentaditos, no podíamos ni movernos.
porque mi papá ya nos caía a latigazos, ¿no? Entonces ellos estaban hablando y nosotros no podíamos decir una palabra, porque ya, carambas, metidos, malcriados, estamos conversando. Entonces nosotros sabíamos todo eso. Y lindo, lindo. Y entonces mi madre decía, ay, mijito, decía, Dios te haya de ayudar mucho. Y créase que yo tuve una experiencia tan clara que es verdad que honrar a su padre y a su madre, Dios le devuelve mucho más. Yo tenía un lindo auto, verá, un Terracán, y tuve una fiesta. Y algo pasó y me rocé con el carro, me fui contra una pared. Ya yo necesitaba $5,200 para arreglarle. Y yo tenía $300. Y voy a la casa de mi madre. Al ser otro hubiese dicho, sigo reuniendo, ¿no? Ujú. Yo saqué $200 y le di a mi mamá. Me quedé con $100 para así moverme yo. Oiga, me llaman del Comité Olímpico Ecuatoriano. Me dicen, señor Weber Espinosa, sí. La señorita, la secretaria de Comité financiero. Me dice, vea, dice, usted creo tiene demasiado dinero. Le digo, ¿por qué? Dice, aquí tiene un cheque usted de $8,000 y no viene a retirar. Está ya firmado por el presidente del Comité Olímpico. Usted solo tiene que retirar. Es del año 2003, 2004 y del 2005. Dice, a usted le quitaron la pensión vitalicia porque usted se retiró un tiempo, claro. Yo me retiré, me rompí el dedo de la mano. Y la pensión le pagan a usted mientras usted está activo. Pero si usted tiene algún problema, chao, pensión. Entonces el economista me quería muchísimo, no digo el nombre del economista, no, él era el presidente. Me quería un mundo ese señor. Me decía, Weber, te quiero mucho porque eres muy educado y eres bien disciplinado y nunca te metes en problemas ni eres malcriado con las autoridades. Porque si hay deportistas que van y se paran, ay, vea, yo necesito esto, yo no me alcanza, yo nunca tuve ese tipo de líos. Y él, vea, le ha dicho a la señorita, al Weber no le quita la pensión. Weber va a seguir y Weber ya va a devolver. Entonces eso ha estado acumula. Yo como no estaba activo, yo dije, ya no me dan. Y yo regresé, pero vea, no le hice quedar mal al economista. Porque yo regreso y saco oro en los Juegos Bolivarianos. Entonces justificó el dinero que él me... Dice, vea, imagínese, yo necesitaba $5,200. Y Diosito, vea, le di a mi madre y a la noche me llaman. Esta cosa que al otro día yo en avión a Guayaquil. Ya tenía 3,000 de más ya. Claro que, y es algo increíble. Yo cuando se murió mi madre, yo no me dio pena ni lloré tanto porque ella vivió y vivió bien. Entonces yo cuando se murió dije, te vas a descansar, vieja. Ya estuviste mayorcita, descansa. Y así, ¿no? Y cuando le fui a enterrar, que le metí en su bóveda, yo le digo, no me quedé solo, ya se fue toda la gente. Le digo, madre, le digo, te vas, pero no te olvides de mí. No porque tú ya te acabas, vas a dejar de que Dios me bendiga, porque te ayudé mucho. Y salí, verá. ¿Y para qué es ver ahora? Siempre parece que ella está viva. Yo siempre pienso en ella, siempre, chuta. Cada semana yo le daba dinero. Y ahora ese dinero que yo le daba a ella, les pongo en una cajita a mis nietos. Y les reparto cada fin de mes o cada 2 meses así. Y siento, verá, que Dios me bendice aún. Siempre, y estoy siempre bien, ¿no? Siempre bien, ya sin necesidades económicas ni necesidades de nada. Dios me bendice mucho. Y creo que la mejor satisfacción que uno puede tener en la vida es quizás no sentir que le faltó por darle algo a algún familiar, al madre, al padre. Sí. Eso es hermoso, ¿verdad? Porque yo digo, qué feo que será que pase algo en la familia, peor con su madre y no poder apoyarle. Verá lo que me pasó a mí. Me llaman una mañana, Dubá, ¿qué pasó? Mira, mi madre se cayó y se rompió el brazo. Chuta, máquina. Y todos me llamaban a mí siempre, ¿no? Entonces yo dejo el gimnasio y me voy. Y han estado ahí los paramédicos, ha estado ahí la ambulancia.
Y me conocían todos. Weber, me dice, ella es tu madre, sí, ella es mi mamá. Y le trataban, mi hijita, ya tranquila. Chuta, a salirse el hueso, ¿verdad? Ha llegado un sobrino mío en esas patinetas. Yeah. Y mi madre se ha parado en la patineta pensando que es fácil y se cae y se rompe la mano. Oiga, y le llevé al hospital de Cotocollao, creo que es el Pablo Arturo Suárez, creo que es. Entonces el doctor que le atendió, amiguísimo mío, me dice, negro, dice, anda, cómprale las placas, platinos, porque aquí no tenemos para operar y ponerle. Le digo, ¿dónde hay esto? Dice, hay un edificio que queda por la Catalina Aldaz y Portugal. Y me dieron la dirección y voy. Yo llego ahí y le digo al doctor las explicaciones de llevar. Sí, dice, sí tenemos. ¿Cuánto cuesta? $1,700. Digo, Dios mío, imagínese si no tenía. Claro. Chuta, y yo le digo, deme, le digo. Sí, dice, lo que pasa es que es un platino especial, dice que esto le ponen a su mamacita. Me preguntó cuántos años tiene. Mi madre tenía en ese entonces ya unos 80 y dice, verá, a su madre ya no hay cómo ponerle y después quitarle. Porque esto obviamente cuando uno es joven pone, pega el hueso y retiran la placa. Ella ya se queda para toda la vida con esta placa y es una placa especial que se acopla al hueso y a la carne. Chuta, vea. Entonces yo me ponía a pensar ya yendo, ¿verdad? Me decía, Dios mío, decía, si yo no hubiese conseguido esta carrera, le juro, ¿de dónde iba a sacar yo dinero? Y entonces esa satisfacción es muy linda que uno por medio de sus decisiones que uno decide de repente en la vida puede ayudar mucho a su familia. Y también yo agradezco ser una persona criada de mi padre sin ser muy, como le digo, muy codicioso al dinero. Porque hay gente que llega a tener y no quiere soltar. Yo en cambio no, ¿verdad? Yo si tenías unos 3,000, 4,000, mi familia necesitaba, yo me acababa todo ayudándoles y a mí no me importaba. Porque si hay gente que tiene dolor de gastar el dinero, yo no era así, por eso fui más feliz aún, porque yo nunca fui una persona tacaña, coña, como se dice vulgarmente. Increíble la historia. Estamos, amigos y amigas, acá en Inside Podcast con Weber Espinosa. Sin antes mencionarles que nos pueden seguir en todas las redes sociales como La Cabina Deportiva para enterarse de todo lo que pasa en el mundo de los deportes y suscribirse también a nuestro canal de YouTube EcuRadio 593 Medio Digital para que no se pierdan todos los días nuestro contenido en redes sociales. Así que invitados a seguirnos, a dejar sus comentarios para quizás tenerlo a Weber en otra oportunidad. Retomando el tema un poco de las competiciones, Weber, ¿tenía rituales al momento de ir a pelear? ¿Alguna cábala en especial? ¿Se fijaba mucho en esos detallitos usted antes de subirse al cuadrilátero? Yo tuve una sola cábala en toda mi carrera, tanto en el boxeo como en el kickboxing. Yo siempre soy creyente de Dios, siempre oraba yo antes de mis peleas y me daba resultado, me daba las bendiciones de mi padre y pedirle a Dios que esté conmigo ese momento en el ring durante todo el combate y siempre toda la vida, ¿no? Que me acompañe y me cuide y me proteja y me ayude a triunfar siempre. Y parece que sí, porque yo estuve el último campeonato del mundo de kickboxing, porque yo me retiro del boxeo y comienzo kickboxing. Me fui a un mundial a Alemania, a Frankfurt. Y en la última pelea me rompo el músculo de la pierna derecha, ¿no? Y sentí que se me iba la pierna. Chuta, y yo rápido en la esquina cuando se acabó el penúltimo round. Dios mío, le digo, chuta, es mi última competencia. Tengo que ganar. Oiga, y regresé como que nada. Se acabó el combate, me alzaron la mano. Fui al hotel, no podía ni moverme, ¿verdad? Ni moverme. Entonces, siempre hay mucha gente que de repente no creen en Dios. Dios existe. Dios existe. Él es el dueño de todo lo que nosotros tenemos, de nosotros. Entonces, siempre hay que pedirle a Dios para todo. Al levantarse, al acostarse. Peor nosotros que somos deportistas de deporte de contacto, de golpes. Hay que pedirle que siempre nos guarde y nos libre de cualquier lesión severa que puede darse en este tipo de deportes. ¿Y cómo festejaba Weber Espinosa sus victorias? Que tenía, no sé si era de los que iban a festejar en fiestas o no. compartir con su familia. En fiestas no. Especial.
celebraba mucho ese momento. Cuando me alzaban la mano, saltaba, me botaba al piso, todo eso. Y después ya era normal. Hablaba con el profesor, iba a mi casa, gané la medalla, toda mi familia felices. De repente ellos bailaban, tomaban, se chumaban, pero yo no. ¿Hacían Entonces, una comidita especial hacían por usted? una comida, mi madrecita siempre me cocinaba lo que a mí me gustaba, la comida tradicional de mi tierra, que eran unos platos que tal vez eran muy sencillitos, pero eran la comida rica que nosotros era lo mejor que comíamos en esa época en mi tierra, que era el frijol negro con arroz, un camote hacía zarza de maní, mi madre, ¿no? Había el fideo entreverado, el atún ahí mismo, tenían una manera especial de prepararle. Igual la yuca con la fritada del chancho, el arroz de dulce, el morocho con leche, el champú, el higo con queso, y había muchos platos. Era el banquete en su casa. Sí, era hoy. Yo cuando viajaba de aquí, pues que ya vivía acá, yo llegaba y mi mamá me decía, mijito, te voy a hacer camotes con ¿cómo se llamaba? De maní, hacían una zarza de maní. Chuta, yo era, gracias mamita, ya, y era el camote vacío, ¿verdad? Y solo le ponían la zarza de maní arriba. Pero eso para nosotros era un manjar, era un plato muy codiciado porque pocos comíamos así, ¿verdad? Allá la gente comía el frijol vacío, camote vacío. Nosotros siempre tuvimos las 3 comidas gracias a mi madre. Mi madre era muy inteligente. Ella compraba frutas y salía a vender a Otavalo. Y con todo el dinero que recolectaba, llevaba víveres a la casa. Entonces nunca nos faltó la comida. Y qué chévere que haya compartido esos momentos de alegría, de medallas con la familia, que creo que al final de cuentas el deportista podrá tener enemigos, podrá tener fanáticos, pero los que siempre están termina siendo la familia. La familia, y después pues yo me casé, tuve una esposa muy buena, una familia de mi esposa excelente, les quiero mucho, ya no está conmigo, nos divorciamos, pero tenemos una linda amistad. Y su familia, el papá, le mando un saludo, don Manuelito Cabrera, la señora Zoila Cedillo, mis ex suegros, ¿no? Muy lindos, sus hermanos, un solo hermano mayor, Willy Cabrera, ya le mando muchos saludos, un lindo, él desde que me conoció fue muy bueno conmigo, la familia entera de ella, y ella en sí una linda esposa. Pero la vida, pues, de repente la fama, uno no cuida estas buenas mujeres que llegan a la vida de uno, y de repente se acaba. Es de lo único que me arrepiento en la vida, de haberle perdido a mi esposa. Si es que yo volviese a nacer y le consiguiera casarme con ella mismo, no lo perdería nunca. ¿Cómo conquistaba vivir? Porque como usted dice, ya quizás algunas por la fama, ya porque le vi en el periódico, pero de ahí, o sea, ¿cómo verá la historia con mi esposa es linda porque era muy guapa y es hasta ahora, ¿no? Muy hermosa, guapísima. Y yo le digo a un amigo, oye, me gusta esa chica. Ay, dice, Weber, ¿tú qué te crees? Me dice, así el tipo, verá, pero así ampliamente. ¿Qué te crees? Dice Weber. No eres feo, no, eres negro. ¿Crees que ella se va a fijar en un negro y se va a meter contigo? Mírale qué hermosa, qué guapa. Le digo, mira, yo soy el hombre perfecto para ella. Oiga, y le conquisté 2 años y medio y nos casamos. Y mi esposa le admiro mucho y le respeto bastante. Ella se casó conmigo sin ningún interés, porque yo no tenía nada, yo no era nadie todavía. Y imagínense que me caso y voy con 3 mudaditas de ropa en un maletero, en una maletita, al departamento donde ella vivía, con sus hermanas. Y así comenzamos y después tuvimos una vida muy linda. Yo viví con ella 19 años, tenemos una linda hija de 21 años. Fue una vida, yo di un giro de 100 grados de cómo vivía a cómo pasé a vivir. Y entonces siempre estuve preocupado de darle lo mejor a ella porque se lo merecía. Era, a más de ser una muy buena mujer, era muy guapa, muy hermosa. Increíble. ¿Y presentarle a los suegros a usted cómo era? Porque llegando Claro, yo llegué, me presentó ella la primera vez, claro, mi suegro. O sea, todos los suegros viendo para arriba. Mi suegro no le gustó nada, ¿no? Que ella se haya fijado en mí, pero ella le dijo, padre, yo me voy a casar con él, le amo. Y entonces después me fui ganando el cariño y la admiración, ¿no? Porque siempre la persona que es humilde, respetuosa, sencilla, se gana la admiración de la gente. Entonces mi suegro a lo último me decía, Weber, usted
ganando todo lo que ganó, estando al nivel de deportista que estaba. ¿Por qué no me contó? Cuando fui a pedir la mano, yo nunca le dije que era deportista, que había ganado esto, este otro. No. Me presenté, le dije, sí, yo trabajo así, voy a sacarle adelante trabajando y ta. Y cuando un viaje, verá, Dios mismo lo haría. Yo justo me iba a México. Y me dice mi esposa, vamos, déjame donde mis papás y tú te vas. Y entonces viajamos. Y le dice mi esposa, dice, papi, le dice, el Weber tiene que madrugar a Guayaquil porque tiene que viajar a México. ¿Y a qué va usted a México? Le digo, ¿Que ella le va a dejar? Claro. Le digo, voy a pelear. Le digo, su yerno es boxeador. No, dice, de verdad. Y a él le gustaba, ¿no? Chuta, y por primera vez me vieron en el Canal 5. Y mi hija, verá que era pequeña, mi hija me sentía. Ella sentía. Cuando yo perdía, después que peleaba, mi esposa ni sabía si he ganado o he perdido. Y mi hija se ponía triste, era que yo perdí. Y cuando mi hija, yo ya peleaba y mi hija es que saltaba, se reía y estaba así inquieta. Y ella es que les decía a la familia, ganó el bebé. Entonces, en verdad, yo venía y había ganado. Mi hija tenía ese sentido, me sentía cuando yo perdía y cuando yo ganaba. Increíble anécdota también acá, Weber. Importante. Llegando un poco a la parte final de esta entrevista, que ha sido muy amena con usted, Weber, y nuevamente agradecerle por el espacio acá en Cabina Deportiva en nuestro podcast Inside. ¿Cuál fue o cuál es la competencia, la medalla, que quizás, no sé si fue el máximo torneo o un torneo quizás pequeño, pero que usted diga, me da una satisfacción enorme haber ganado esta medalla? Tengo 2 medallas que me llenaron de orgullo, a mí, a mi familia y a toda mi carrera deportiva. Los Juegos Sudamericanos del 2002 de Brasil. Yo clasifico a la final y peleo con Biratan Acosta, un tremendo boxeador. Y que me estaba ganando la pelea porque era muy bueno. Entonces yo me paro y saco un golpe. Cosa que mis compañeros todos me jodían, me molestaban. Weber, ese golpe zorro. Yo les decía, no es un golpe zorro, es un golpe que yo ya me venía trabajando, pero yo, en verdad fue un golpe que me salió ese rato. No, y fue un golpe de la medalla de oro. Le metí el uppercut al tipo y le mandé al piso, le mandaron a que se pare, cosa que yo, la desesperación, el profesor Chango, dale, Weber, dale. Yo me lancé hasta allá sin técnica, ¿verdad? Con los volados, los casterazos y ra. Y el árbitro paró la pelea y me dieron la ganancia a mí. Oiga, esa pelea me marcó la vida. Y también la primera vez que yo quedé campeón del mundo de kickboxing en Italia, en Viareggio. Primera vez yo enfrentarme a gente tan buena, europea y todo. Eso me dio una satisfacción tan grande. Eso lo hice después del boxeo. Y me dio casi la misma satisfacción de que cuando gané la medalla de oro de los Juegos Sudamericanos, esa medalla de oro de mi primer título como campeón del mundo de kickboxing. Increíble, Weber. La verdad que son tantas historias, anécdotas que usted ha tenido y que con este espacio lo que queremos es que la gente también valore, porque a veces creo que el fanático ecuatoriano tiene una memoria tan corta que festejan contigo porque estás en lo más alto y al día siguiente te crucifican porque perdiste algo. Y creo que estos espacios sirven para eso, ¿no? Para tener en la memoria fresca los grandes logros que han hecho nuestros deportistas y que conozcan la historia. Hablando un poco de su parte como padre, sé que algunos de sus hijos les gusta este deporte. ¿Cómo es esa dinámica? Porque como decíamos, la presión de ser hijo de un campeón mundial, de ser alguien reconocido en el país, alguien que fue también muy mediático en el país, creo que si no la sabes manejar, es como en la película de Rocky. Cuando no se puede manejar esa presión por parte del hijo, termina alejándose. En el caso de sus hijos, ¿cómo manejan esto? Yo siempre les digo a ellos, ¿no? Que siempre el padre, la aspiración es que sus hijos sean mejores que el padre. Les digo, mijitos, ustedes son muy buenos, ¿no? Porque sean mis hijos, yo les comencé a entrenar desde niños y ahora pues ellos tienen sus otros entrenadores, entrenan conmigo y con otras personas y yo les veo que son muy buenos. Les digo, miren,
para ustedes, para pelear, tienen que estar bien preparados. Si es que no están bien preparados, no peleen, porque ustedes lo tienen muy difícil. Les digo, si ustedes ganan, los hijos de Weber. Si ustedes pierden, el hijo de Weber, sí. Entonces, y para que ustedes, les digo, lleguen a ser mejores que mí, mejores que su papá, le tienen muy dura porque tienen que ser. En kickboxing yo fui campeón sudamericano, panamericano, intercontinental, centroamericano, soy el único Sudamérica campeón europeo, 4 veces campeón del mundo. En boxeo fui campeón provincial, campeón amazónico, 6 veces campeón nacional, campeón de Juegos Bolivarianos 2 veces, campeón de Juegos Sudamericanos 1 vez. Entonces, una trayectoria muy, muy, muy dura que ellos me puedan superar. Pero les digo, ustedes, mientras compitan, solo vayan bien preparados. Y si después que ustedes van bien preparados, si pierden, no importa. Eso les sirve como experiencia para que se preparen más. Porque yo no, porque sean mis hijos, yo siempre ustedes tienen la obligación de ganar, no. Entonces yo como papá, si les veo que pelean súper bien y les ganan, pues le felicito al otro muchacho, que ya me pasó con mi hijo mayor, con Christopher, un negrito de Cuenca de la selección de Azuay de kickboxing, le ganó a mi hijo. Y bien ganado, o sea, limpiamente. Yo le felicité al muchacho y le dije a mi hijo, le dije, mira, tú eres bueno, pero atrás tuyo vienen otros que quieren bajar. Tú tienes que entrenar bien para que no te pase lo que te pasó ahora. Entonces él ahora entrenó muchísimo, está mucho mejor y sé que el muchacho ya se ha cambiado de peso para no chocarse con mi hijo. Entonces sí es un poco difícil para ellos ser hijos míos por la trayectoria y también muy bueno porque la gente les toma en cuenta, la gente quiere que esté peleando los hijos de Weber y chuta, yo cuando estoy mirándoles sí me desespero, sí me preocupo, sí me vuelvo un poquito loco y sí es duro, es duro. Ni cuando usted estaba dentro del cuadrilátero hay esa desesperación, me imagino. Ni ahí, pero ahora por mis hijos sí. Ahora Josué cuando peleó con Julián, muy bueno este muchacho, le mando muchos saludos a Julián, que siga adelante, que cumpla sus sueños porque sé que él es muy buen peleador en piso, le tiene aspiraciones de entrar al UFC, ojalá se lo dé y que Dios le bendiga y llegue. Esa pelea fue espectacular, esa pelea yo no dormí esa noche porque Julián aguerrido, con macho, iba adentro. Yo decía, oh Dios mío, ¿qué horas le da uno de esos volados en la cara y le noquea? Porque esos volados noquean. Pero bueno, mi hijo esquivaba, contragolpeaba. Claro que no estuvo al 100% en su preparación, pero muy emocionante, muy lindo. ¿Ganó bien su hijo? Ganó bien, sí. Hay mucha gente que yo respeto, seguidores de Julián, dicen que le robaron la pelea. Cada quien tiene derecho a opinar como ellos sientan, ¿no? Pero dentro de lo técnico del boxeo, ganó mi hijo limpiamente. Y entonces yo me siento muy tranquilo, muy contento. Y escucho nomás que dicen cuando dice, le robaron la pelea, debió ganar el otro chico. Entonces yo solo escucho y me quedo tranquilo. Weber, por último, quizás una derrota que le haya marcado. Sí, una derrota que me marcó la vida fue en Puerto Rico. Había un boxeador llamado Víctor Bisbal, lanzador de bala y después hizo boxeador. Yo estaba boxeando bonitamente, verá, bonitamente, boxeando así lindo. Y recibo un golpe en la mandíbula, pero yo no estuve cao. Y yo me caí al piso y créase que no me levanté, no sé por qué. No me levanté. Cosa que el profesor me hablaba después. Weber, el golpe no fue tan contundente. Y tú te caíste. Ahora, primera vez, verá. Hoy hablo de eso. Yo no he hablado de esto nunca. Porque yo mismo no sé. Porque no tuve miedo, jamás. Pero no estuve cao. Y no me levanté. Era en un campeonato Chehuaponte. Hasta ahora yo no entiendo qué pasó. Cosa que yo después me daba chiste, ¿verdad? Decía, chuta, ¿qué pasó? ¿Por qué no me paré a pelear? Chuta, pero pasa cosas dentro del deporte de combate, que esta es una anécdota mía que nunca me dio olvidar, ni sé por qué lo hice. Claro, y imposible olvidarse.
Con esto también vamos cerrando, Weber, agradecerle nuevamente por este espacio. Y por último, ¿qué le diría a ese Weber que salía de Vacas Galindo y que hoy ha visto como es padre de familia, que ha sido uno de los deportistas más consagrados a nivel nacional y que ha sido múltiple campeón? Bueno, yo le diría, si es que estuviera en una persona diferente que no sea yo, que le felicito por la perseverancia, por la disciplina, por la entrega, por ese corazón tan grande para representar al país y siempre querer dejarlo en lo más alto. Eso es muy importante en los deportistas, que amen su patria, que tengan compasión de la gente, de los 17 millones de ecuatorianos que están pendientes a ellos. Porque uno no es que va a pelear y si pierdo no pasa nada, si gano, No, uno tiene que responsabilizarse con uno mismo para hacer quedar bien a toda esa gente que está pendiente cuando juegan fútbol, están ellos gritando, cuando uno pelea, que es boxeador, los taekwondistas, luchadores, judocas, de los de halterofilia, atletas. Meterse un ratito en la gente, en todos los 17 millones, y decir, bueno, esa gente de repente no duermen por ver cuando las competencias son en países como Asia, como Medio Oriente, que allá está amaneciendo, aquí está madrugado, y la gente deja de dormir por verle. Entonces hay que valorar eso y luchar hasta el final por quedar en lo más alto. Y pronto lo volveremos a ver en la actividad. Sí, se va a dar una pelea muy buena, estoy emocionado, porque es un peleón, ¿no? Un peleón de dos veteranos, Weber ya con 53 años y mi rival con 49 años, un rival de mucha calidad, un rival que peleó con el que es campeón actual ahora de los superpesados, con el ucraniano, con el que le noqueó a Tyson Fury y a Joshua, imagínese. Entonces peleo con este muchacho, este señor, pues ya que ya estamos grandes. El 30 de agosto se da esta pelea y estoy muy feliz preparándome. He bajado mucho de peso, ya estoy contento porque mi cuerpo ha reaccionado bien. Recién estoy entrenando 3 semanas para esto. Y lo que yo les digo a los deportistas, la ventaja en mí es que yo no tomo ni fumo. Entonces yo me recupero muy pronto. Entonces todos los deportistas que vean este lindo reportaje, que se cuiden mucho, que uno, no importa los años, si es que le pica las manos, puede volver a los 50, 55, ¿por qué no? Si es que uno se siente bien todavía. Yo me siento bien y voy a dar un buen alegrón y tal vez un buen triunfo, ¿no? Acá en Quito, que la gente no me ha visto tanto pelear aquí, ahora es la oportunidad, a mis años que tengo, de demostrar por qué Weber se ganó tanto el cariño y por qué Weber ganó tantos títulos a nivel mundial. Y ahí lo estaremos acompañando. Con esto llegamos al capítulo, al número 2, al capítulo 2 de Inside Podcast, hecho por la Cabina Deportiva en conjunto con EcuRadio 593 y Comunícate Ecuador. Agradecerle, Weber, por su... Gracias a ustedes por la invitación y siempre pues a las órdenes. Esto ha sido Inside Podcast by la Cabina Deportiva. Síganos en todas nuestras redes sociales. Suscríbase a nuestro canal de YouTube. Apoya nuestro contenido, compártalo y bueno, síganme en todas las redes sociales como @ferzpaucar para más contenido deportivo y estaremos de vuelta. Esto es Inside Podcast by la Cabina Deportiva.